Bienvenidas y bienvenidos a Lucy y Julie, Compromiso Sindical, un espacio de la Secretaría de Movilización, Negociación y Solidaridad de la CUT. Dialogaremos sobre negocios, estrategias laborales y tecnología en el mundo sindical del sector privado, especialmente retail y servicios financieros. Desde Radio Recabarren, la voz de las y los trabajadores. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Lucy. Hola, buenas tardes a todos y a todas, soy Julie y los queremos invitar a que nos sigan por Radio Recabarren, por Instagram, que nos den un like y por supuesto que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, también en la Radio Recabarren, la radio de las y los trabajadores. En esta oportunidad tenemos una invitada, una dirigente sindical, ella es Isolina Costa Galaz, dirigente y presidenta del sindicato Sintrac Chile CND y secretaria de la Federación de Trabajadores de Chile, Clotario Bles. Bienvenida, Isolina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Isolina? Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bienvenida. Bienvenida. Presentan. Yo soy dirigente sindical hace ya 8 años. Yo soy del área del subcontrato, teleoperadora de oficio, trabajadora de call center de hartos años ya, casi 20 años trabajando en el área de los call centers. Harto tiempo. Sí, harto tiempo. Mi organización sindical, que es el Sintrac CND, es el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores Contratistas y Subcontratistas de Chile, y CND significa Consejo Nacional de Delegados, porque nuestra organización, donde hay distintos Sintrac que están definidos por rubro, o sea, distintos sindicatos Sintrac que tienen rubro que nos cruza lo transversal en la subcontratación, viene de la obra y la faena, viene de las obras de montaje industrial, vienen del norte, el Sintrac, que fue efectivamente, tuvo que sitiarse en la zona centro porque por algunas medidas judiciales y prejudiciales se tuvieron que abandonar la obra y la faena, entonces se estabilizaron los compañeros acá y después llegamos las otras áreas del subcontrato, que son los call centers, algunas empresas permanentes, ahora con los compañeros trabajadores honorarios del Estado, y conformamos efectivamente la Federación de Trabajadores de Chile, Clotario Bles. Hace historia. Leí en tu currículum que decías que era teleoperadora de oficio. Sí, teleoperadora de oficio. 20 años trabajando en los call, para distintas empresas, para distintos call centers en Chile, que no es menor la cantidad de trabajadores de call center en Chile. Somos 50.000 trabajadores en este rubro, un rubro altamente feminizado. La gran mayoría de los trabajadores de call center son mujeres, 70% de mujeres. Qué importante, qué interesante. Sí, estaba escuchando. A ver, en el caso, siempre te explico nuestra situación. Nosotros somos sector privado, trabajamos como un sindicato, con una directiva, con socios y todo. En el caso de ustedes, ¿cuál es la modalidad? ¿La modalidad de ustedes es empresa o interempresa? Nosotros somos sindicato interempresa, y tenemos una forma distinta de organizarnos, porque independientemente de que cada Sintrac tenga un presidente, un secretario y un tesorero, nosotros nos decimos CND porque significa Consejo Nacional de Delegados, porque quiere decir que todos los dirigentes y los delegados sindicales de los Sintrac, de los distintos Sintrac, que hasta el momento son 9, tenemos un Consejo Nacional de Delegados, y ahí discutimos la política sindical con cabeza propia, que decimos nosotros. Que ojo, es política. Sí, política sindical, porque hoy por hoy la gente le tiene miedo a la política sindical, porque efectivamente entendemos que los problemas de un sector de los trabajadores del Sintrac es un problema de todos los trabajadores del Sintrac. Por lo tanto, constituimos el Consejo Nacional de Delegados, y es el que en definitiva resuelve los problemas de toda la organización sindical, y con cabeza propia definimos la política sindical nuestra, la estrategia de negociación, la estrategia para la huelga, los sectores donde vamos a incidir en nuestra política sindical. Ahí hay un detalle que nosotros, nuestro programa Compromiso Sindical, habla generalmente del trabajo que se hace de los dirigentes sindicales, los respectivos directivas sindicales federales o centrales, que tienen con estas mesas tripartitas en las que tienen que conversar con el Estado, tienen que conversar con trabajadores y tienen que trabajar con las respectivas empresas. Esa es una modalidad común, conocida, que es la de los trabajadores
asociados a un sindicato empresa. En el caso de ustedes son interempresa, por ende no necesariamente tienen una empresa con la cual negociar. Tenemos varias empresas con las cuales negociar. Exacto. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo funciona este tipo de negociaciones? Lo que pasa es que conversaciones o mesas de trabajo. La negociación, o sea, la conversación con el empleador siempre es por empresa, independientemente que sea un sindicato de interempresa. Pero siempre los dirigentes, los delegados conversan con su empleador. Directamente con su empleador, y las negociaciones colectivas que llevamos a cabo las llevamos efectivamente con la empresa, o sea, con el empleador. Igual como un sindicato de empresa, y debemos y cumplimos las mismas normas laborales del 10% del fuero, igual que cualquier sindicato de empresa. ¿Su negociación es reglada? Nuestra negociación es reglada, es por el artículo 334, que después se transforma igual en el 314, que es la negociación colectiva arreglada. La presentación del proyecto es exactamente la misma y tiene los mismos plazos. Y podemos efectivamente afiliar después que está presentado el proyecto. Tenemos los 5 días, igual que un sindicato de empresas, para afiliar más trabajadores a la negociación colectiva. O sea, siguen la misma normativa que seguimos, está en el Código del Trabajo, establecida igual para el interempresa, y la subcontratación que ustedes... exacto, la forma que nosotros instalamos la negociación colectiva es diferente. No es la norma la que cambia, porque la norma es la misma. Claro. Y nos instalamos como sindicato de empresa en toda la empresa en que estamos, aunque seamos un sindicato de interempresa. O sea, nos constituimos con negociación colectiva, con beneficios, con ganadas que son directamente del empleador. Pero además tenemos puntos transversales que son básicamente por el tema de la subcontratación, ¿no? Entonces, lo que nosotros instalamos primero es que el conflicto de una empresa es el conflicto de todo el Sintra. Por lo tanto, esa es la prioridad para los dirigentes y para los delegados sindicales. O sea, si yo tengo un conflicto en un COL, también viene el resto de mis compañeros. Si mis compañeros de honorario tienen un conflicto en un municipio, nosotros también vamos para allá. Si mis compañeros de otra empresa tienen conflicto en esa otra empresa, vamos todos para allá. Y ahora, el tema porque nosotros como dirigentes los entendemos cuál es la diferencia entre el honorario y el contrata. También entendemos la diferencia del que es de contrato de planta o de honorario, que al final termina siendo de otra empresa externa, que muchas veces no es parte de la casa, sino que viene a trabajar a la casa, claro, que tiene responsabilidad. Pero también está el otro sector, que son los que al final, como los promotores que nosotros tenemos en tienda, que pertenecen a marcas, pero pertenecen a una agencia. O sea, representan a una marca en particular, pero vienen de una agencia que es al final la que les emite el contrato. Claro, ¿cuáles son esas diferencias que hay? Claro, lo que pasa es que ahí ya estamos hablando de la tercerización del trabajo. Exacto. ¿Ya? Porque es un trabajador que está contratado por una agencia que lo instala para una determinada marca, pero esa marca además trabaja en una tienda del retail que tiene otra marca. Entonces a ese proceso se le llama la tercerización del trabajo. ¿Ya? Y la subcontratación son empresas que trabajan para otras empresas al interior de todas otras empresas. Exactamente. Bueno. O efectivamente, como el caso de los call centers, tú no trabajas en otra empresa, trabajas en el call center, pero prestas un servicio. Prestas un servicio para un determinado mandante, ¿no? Claro. Y efectivamente tu voz habla en nombre de ese mandante y no del call center que estás contratado. En el caso de los servicios transitorios o ST, como te decía, ¿pueden negociar con ellos? ¿O ellos realmente no están fuera del proceso de negociación colectiva? Lo que pasa es que la ETS es una forma de contratación, de tercerización del trabajo muy brutal, porque los trabajadores no son contratados por más de 15 días. Son contratados 15 días, después son contratados 15 días, o los mandan a otra tienda por 15 días más, o los mandan a otra tienda por 10 días más, y finalmente ese trabajador por ley no puede tener una antigüedad más que de 3 meses. O sea, no puede tener una antigüedad superior a 90 días, porque entonces ya no sería parte de una ETS, tendría que ser contratado por la marca. Claro, y pasaría a ser lo que se dice derecho adquirido. Claro, más que derecho adquirido tiene que ver con la forma de contratación, ¿no? Porque efectivamente lo que dice la norma es que una ETS no puede tener a un trabajador más de 90 días contratado, como ETS. En ese caso de los EST, nosotros hemos encontrado algunas problemáticas, porque hicimos un seguimiento, por lo menos en Walmart en Retail, y encontramos trabajadores que llevaban 2 años contratados. Entonces existe también un vacío legal ahí bien importante, porque no hay manera de controlar. Como tú dices, a lo mejor los EST son contratados por poquito tiempo, pero sí hemos encontrado casos de trabajadores que han sido contratados por 1 año, 2 años, y la empresa principal justamente tampoco se hace cargo de esos trabajadores. Claro, sí, lo que pasa es que ahí
Por eso digo que las ETS es una forma de contratación muy brutal, porque lo que hacen es contratos finiquitos. Sí. Entonces, para la inspección del trabajo, por ejemplo, si uno denunciara, porque nosotros como sindicato interempresa hemos hecho la denuncia y podemos hacerla, efectivamente indican que ellos no pueden presumir un tipo de contrato, o sea, ellos no pueden modificarle el contrato al trabajador, aunque se constate o haya indicios de que eso es así, porque eso es una temática de jurídica, o sea, es de tribunales, solo tribunales pueden pronunciarse con respecto a la forma de contrato de los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Que esos trabajadores, si no hay organización no hay ninguna manera de que los trabajadores puedan ir a defender un contrato de trabajo al tribunal. Primero, porque no hay recursos. Segundo, porque tampoco se entiende. Porque ellos tienen que ir a defender un contrato. Los tribunales están colapsados también. Entonces el trabajador tiene que esperar casi 2 años para solucionar un problema. Entonces, absolutamente colapsado. No hay quien aguante eso. Mira, curiosamente ahora, de acuerdo a la pregunta que te hizo Julia, y siguiendo un poco la temática de nuestro programa, me hacía la idea de estos contratos transitorios como a los rompehuelga. ¿Cachai? Es como tú no tienes trabajadores para cubrir el espacio que necesitas en el momento que lo necesitas, porque esos trabajadores están suscritos a un contrato colectivo, están suscritos a un contrato individual, entonces yo los dejo tranquilos, pero traigo a estos otros que siguen funcionando la empresa. O sea, si los tengo, claro, porque la ley es tan mala, la ley de la negociación colectiva, es tan pro patronal, que efectivamente los patrones, los empleadores pueden contratar un día antes una ATS, hacer contrato y que les contrate trabajadores, porque aunque la huelga inicia el otro día, pero ya están contratados, porque ¿qué es lo que dice la ley? Que no pueden reemplazarlos en la huelga, o sea, no pueden contratar en el periodo de la huelga, pero no antes de la huelga. Entonces, si la huelga efectivamente se da un día y ellos contratan un día antes, no hay reemplazo, porque ya son trabajadores que están contratados. Entonces, claro, puede estar contratado por 15 días, por 20 días, entonces al final la huelga no tiene un mayor efecto sobre la producción de ese empleador, de esa empresa. Entonces ahí nosotros como organización instalamos una estrategia sindical. No sé si en la huelga. Antes de la huelga la instalamos, Julia, en la huelga salvaje como derecho fundamental, como la instalamos también en el proceso de negociación colectiva. Huelga salvaje, ¿a qué te refieres con huelga salvaje? Huelga salvaje es un concepto que nace de un fallo de la Corte de Apelaciones, que por un caso nuestro, del Sintrac, de compañeros que hicieron efectivamente huelga por incumplimiento de la norma laboral. ¿Ya? Porque un call center incumplió, que era Action Chile, efectivamente incumplió, no pagó los bonos de los trabajadores y los compañeros hicieron huelga. Entonces a nosotros nos desaforaron, nos presentaron demanda de desafuero a nuestros dirigentes de ese call center, fuimos a la defensa y el fallo fue tan contundente que indicó que la huelga era un derecho fundamental ratificado por la Corte Suprema y que los trabajadores tienen derecho a hacer huelga ante un incumplimiento del empleador de sus condiciones contractuales. Porque siempre nos pasa a nosotros que los temas son tan interesantes que queremos solo escuchar. No, mira, tu experiencia es enriquecedora, porque nosotros, como somos contratadas y pertenecemos a una empresa y tenemos un sindicato empresa, nosotros seguimos la norma, la modalidad normativa. Pero también nosotros nos enfrentamos a leyes como las 40 horas, como la ley de conciliación de familia o también la ley de sala cuna universal. Nosotras que trabajamos con la vicepresidencia de la mujer nos enfrentamos a muchas normas o leyes nuevas que vienen en apoyo de la mujer, como el caso de la ley Canil. ¿Cuál es la experiencia que ustedes han tenido en estas áreas, como Sintrac, como subcontrato? Porque la gente los trabajadores y el público en general no entiende que la ley es para todos, independientemente que tú estés en esa empresa contratado o tú vengas como promotor o tú seas la señora del aseo. Eso es lo que yo necesito más o menos que tú nos guíes. Mira, nosotros tenemos tenemos diversas opiniones. La verdad es que con la ley Karin no tenemos una gran opinión. ¿Ya? Porque sentimos que la ley efectivamente es insuficiente y que tiene varios vacíos que a nosotros no nos gustan, como por ejemplo que cuando la inspección del trabajo no puede hacer el proceso de investigación, la investigación del empleador es la que queda.
Y ya sabemos cómo son las investigaciones de los empleadores. Por lo tanto, ahí hay un vacío importante para nosotros. Y lo segundo es que la ley Karina además tiene una cantidad enorme de denuncias, imposible hoy día de poder drenarlas, de verdad. Es como, o sea, no, es imposible absorber esa cantidad enorme de denuncias, que los casos están absolutamente paralizados, porque claro, se hizo una ley que no tenía más trabajadores, que no tenía presupuesto para la Dirección del Trabajo, y efectivamente quedaron 14.000 denuncias ahí estancadas, porque además la ley no se entendió bien de parte de los trabajadores y tampoco de parte de los dirigentes, porque la gente cree que mirar mal a una persona es ley Karin, por ejemplo, que cualquier cosa es ley Karin, y efectivamente tiene que ver con un hecho en particular, digamos, tiene un hecho definido, con eso ya se puede denunciar, pero tiene que ser un hecho como contundente, como la desacreditación, la humillación, el maltrato, vulneraciones de derechos fundamentales, acoso, o sea, persecución. Exacto, claro, o sea, que van alineadas con el convenio 190 de la OIT. Sale el convenio 190 y lo que hace efectivamente, lo que tiene que hacer el país es adecuar su normativa al convenio 190 y nace la ley Karin. ¿Me entiendes? Entonces, pero tiene varios defectos que es muy importante entender y que no es absolutamente aplicable, y esa es la verdad. Ahora, con el caso de las otras leyes, como la ley de conciliación y vida familiar, nosotros también tenemos un pero ahí. Nosotros somos bien estudiosos de las leyes, ¿eh? Y tenemos un pero en el deberá y en el podrá. Porque la ley dice, deberá ofrecer al trabajador, pero dice que podrá rechazar la solicitud. Entonces, con él podrá rechazar, nos han rechazado una enorme cantidad de solicitudes. Claro. Ahora, ¿para qué solicitudes nos han rechazado? Básicamente el teletrabajo, porque las solicitudes que nos han rechazado han sido el tema de las vacaciones, la prioridad para las trabajadoras que tienen hijos. Esa parte ha funcionado bastante bien, especialmente en los call centers, que tenemos una alta cantidad de trabajadoras con hijos pequeños que están en edad escolar y que necesitan obviamente salir en ese periodo de vacaciones. A diferencia de la gente que ya es más mayor, que ya no tiene o que no tiene hijos, ¿no? Claro. Que pueden efectivamente tener en otros periodos usar otros periodos de vacaciones. Exacto. Sí, lo que estamos hablando, porque no, vuelvo a insistirte, nosotros estamos hablando para una teleaudiencia que no necesariamente tiene que entender esto de las empresas trabajan con una calendarización de vacaciones en las donde tiene que darle prioridad principalmente a las madres solteras, a las madres con niños menores de 2 años, sí, a las madres o padres o familias que tienen menores de 18 y de 15 años, porque sí, son periodo escolar. Exacto. Entonces solo pueden salir en marzo. El periodo estival, claro, el periodo estival o lo que nosotros le llamamos periodo de alta demanda. Claro, porque además, Susi, es enorme, Lucy, el problema que se le suscita a las trabajadoras o a la familia, el no tener con quién dejar a los hijos durante 2 meses, es un problema bien complejo. O sea, yo conozco familias que los niños andan rondando semana por semana por distintas casas. La casa de la abuela, la casa de la vecina, la casa de los tíos. Que no hay otra solución. Y efectivamente el resto de los trabajadores deben entender que es una cuestión de conciencia. O sea, los niños son el futuro y los niños tienen que ser protegidos. La infancia tiene que ser protegida. Y esta ley, en estos términos de otorgar vacaciones de preferencia a estos trabajadores y a estas trabajadoras, tienen que ver con la protección de la infancia. Porque además también tenemos que entender que divide a la familia. O sea, la mamá tiene que salir en enero y el papá tiene que salir en febrero, pero nunca pueden salir juntos. Exacto. Porque alguien tiene que cuidar a los niños. Exacto. Claro, y eso es complejo, porque ¿por qué es complejo? Porque atenta también contra el concepto de la familia. ¿Cuándo se desarrolla ese núcleo familiar? ¿Cómo se desarrolla si no tienen la posibilidad de disfrutar juntos las vacaciones? Y se llama Ley de Conciliación de Familia. Por eso es la contradicción. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, el rechazo que hemos tenido nosotros mayoritariamente ha sido por el tema de no otorgar el teletrabajo o de no o que hay trabajadoras que piden 2 días de teletrabajo y los otros 3 días presencial, que eso les da la posibilidad de ver el tema de la salida de la escuela o de los ingresos de las escuelas, porque ese también es un problema eterno durante los años de la actividad escolar. Entonces, pero ahí nos ha ido un poquito más mal con la ley, ¿ya? Sí. Pero ustedes hacen denuncias constantemente en casos así, o van revisando la ley, van viendo cómo se va adaptando a su grupo de sí, nosotros hacemos constantemente denuncias y además utilizamos un recurso que se llama la garantía de indemnidad en las denuncias. Ustedes saben que la garantía de indemnidad es cuando un trabajador demanda en un tribunal al empleador o lo denuncia a la Inspección del Trabajo, tiene una garantía por represalias del empleador durante 60 días.
Entonces, cuando nosotros hacemos la denuncia, dejamos a todos los trabajadores con garantía de indemnidad. Entonces, después viene alguna represalia, algún despido, nos vamos al tribunal a cobrar el despido más la garantía de indemnidad. Ya, Que lo son dejan además, establecido. que está establecido además de 6 a 11 sueldos íntegros. Claro. Para el trabajador, independientemente del finiquito. Qué Entonces, entretenido. para nosotros una herramienta de lucha. Sí, hoy queda poquito tiempo y quedan hartos temas. Sí. Pero mira, lo que te iba a preguntar, ustedes con el tema de las 40 horas han tenido, tú voy a hacer al tiro 2 preguntas y de ahí nosotros después cerramos porque nos quedan 7 minutos. Con el tema de las 40 horas, al ser subcontrato y al estar en distintas empresas con distintas realidades, ¿han tenido dificultades? ¿Les ha resultado el tema de las 40 horas? ¿Tienen sus pros y sus contras? Esa es la primera. Y la segunda, que también es muy interesante para nosotras que somos del sector privado, es está relacionado con las tecnologías. ¿A ustedes les ha afectado laboralmente la cantidad de trabajadores que han sufrido la pérdida de su trabajo por la intromisión o ha sido favorable con las nuevas tecnologías? Mira, en relación a las 40 horas, Lucy, nosotros no hemos tenido dificultades con las 40 horas. En principio nos querían reducir la jornada en 12 minutos, que eso estaba pasando a todo el mundo, pero efectivamente nosotros definimos con los empleadores y dejamos actas escritas en la reunión de que queríamos una hora a un tiempo determinado, digamos, y generalmente en los call es el día viernes. Sí. Ahora vamos a ver ahora el procedimiento. Estamos trabajando horas de 42 horas y lo más probable es que sea miércoles, jueves y viernes, porque exacto, en los call centers el día lunes y el día martes la cantidad de llamados es increíble. Entonces los otros días efectivamente son menores. Generalmente claro, el día jueves y el día viernes menor cantidad de llamados. Entonces, pero no hemos tenido grandes problemas porque hemos hecho los acuerdos lo hemos conversado con los trabajadores en la asamblea y hemos acordado con los empleadores para que se dé a ese acuerdo y íntegramente se dé la hora, digamos. Bueno. En el caso de la tecnología, ahí nos ha afectado un poquito más, porque es súper reemplazable el trabajador de call center con las nuevas tecnologías. Pues contratan un software y nos reemplazan. Bueno, hasta el momento han reemplazado los IVR. ¿Qué son los IVR? Es cuando el cliente llama y se encuentra con una grabadora que le indica todo lo que tiene que teclear. Exacto, que antes lo hacían compañeros de trabajo y hoy día no, hoy día lo hace efectivamente la automatización de los productos. Hemos tenido algunos calls donde efectivamente se han reemplazado trabajadores, pero no ha sido una gran magnitud de trabajadores que han sido reemplazados, porque los softwares son carísimos, es una enorme inversión para un call center. Y los call centers, la verdad es que hay solamente 5 call centers que son grandísimos en Chile. El resto son una cantidad enorme de call centers pequeños que no tienen más de 60, 80, 100 trabajadores, 50 trabajadores. Hay una enorme cantidad de call centers que se levantan con 2 millones de pesos. O sea, tienen un contrato y con 2 millones de pesos levantan la empresa. Entonces no tienen esa posibilidad de invertir con un software tan caro. Pero sí los grandes call centers como Entel, por ejemplo, como CGS, como Appcon DTS, hace poco Movistar igual, que claro, una cantidad enorme de trabajadores. Claro, pero esos ya son básicamente los mandantes. Yo creo que ahí efectivamente ha primado más la automatización que en el área de los subcontratos, simplemente porque hay una cuestión que es muy real. Los trabajadores subcontratados les salimos re baratos al empleador. Claro. Y a la mandante también. Entonces, hasta el momento no ha habido gran necesidad de reemplazarlo porque todavía le salimos muy barato. Claro. Cuando le empecemos a salir más caro, entonces van a buscar la forma de reemplazarlo, sin duda, porque el capital tiene que ganar y seguir ganando. Sí, claro, las empresas para eso están. Sí, pues nos quedan exactamente 4 minutos, Juli. No te puedo. Sí, así yo quería volver a algo que había hablado Isolina. Con relación a la huelga, me quedé con ese gustito de que... la huelga, sí. Mira, nosotros, aparte de la huelga salvaje, como les comentaba, que nosotros lo hacemos por incumplimiento del empleador, nosotros también tenemos un MAN. Tenemos un MAN para levantar la estrategia de negociación colectiva en los procesos de negociación. Primero, aparte de...
levantamos una estrategia donde preparamos todo el camino. Preparamos el camino antes de la negociación colectiva. ¿Y eso qué significa preparar el camino antes? Pedir, por supuesto, por el 316, la información al empleador. Armamos la primera asamblea para discutir sobre la estrategia de negociación colectiva con los trabajadores de la empresa. Identificamos el lugar donde la empresa tiene mayor productividad y donde más dinero tiene instalado. Por ejemplo, en los call centers señalamos, por ejemplo, identificamos la campaña que tiene mayor cantidad de trabajadores, por lo tanto que la que le ingresa más dinero a la empresa, y ahí el objetivo de la organización sindical es sindicalizar el 100% de esos trabajadores. Porque quiere decir como una meta, como un objetivo de la negociación colectiva antes de la presentación del proyecto. Después desarrollar un proyecto de contrato colectivo con los trabajadores, validado por los trabajadores, que nazca la necesidad y de las demandas de los propios trabajadores de la asamblea. Después que validamos ese proyecto de contrato colectivo, lo vamos a dejar todos juntos al empleador, ya, como para decirle aquí estamos, y estamos alerta y estamos pendientes de este proceso, no somos pocos. Y después que ingresamos ese proyecto, bueno, ingresamos más trabajadores, nos quedan 5 días, esperamos la primera respuesta y nos reunimos la primera vez con el empleador, y el empleador le decimos claritamente lo que queremos, porque tenemos objetivos que están en la asamblea ha identificado como los más importantes. Y le decimos, bueno, efectivamente, por supuesto con el tejo pasado, porque uno tiene que tener la capacidad de negociar. Correcto. Y nosotros hablamos la primera vez, esperamos la respuesta del empleador, y si la respuesta del empleador es insuficiente, le damos una segunda oportunidad, esperamos la segunda reunión, pedimos la respuesta, y si la respuesta es insuficiente y nos dice que no hay ni una sola posibilidad ni de acercarse efectivamente a lo que la asamblea definió, entonces nosotros ocupamos lo que se llama la oferta, lo que se llama la sorpresa, el fuero y el no descuento. Entonces nosotros nos movilizamos y golpeamos ahí. En ese minuto. Golpeamos en el sentido figurado, porque efectivamente hacemos la acción sindical. Entonces, ¿qué hacemos? El atraso masivo. Y atrasamos toda la producción. Empezamos el primer día con 1 hora, el segundo día le damos con 2, el tercer día con 3 y el cuarto día entrada y salida. La estrategia es buenísima. Bueno. Entonces, ese mal lo hemos construido para no llegar a la huelga. Porque la huelga es una muy mala ley. En Chile está muy restringida. Sí. ¿Ya? Sí. Bueno, para otra oportunidad les puedo seguir contando más sobre este tema, porque es un tema muy el apasionante. tiempo. Se nos acabó el tiempo. Pero es genial, es muy genial tu presentación. Te agradecemos el conocimiento que tienes, la generosidad de transmitirlo. Y claro, de todas maneras queda invitada para una próxima oportunidad. Acá hay invitados. Siempre. Son todos bienvenidos, siempre. Muchas gracias. En la casa de las y los trabajadores siempre van a ser bienvenidos. Y el sentido de la central unitaria es ese, es conglomerar a todos los trabajadores, conglomerar todas las representatividades y darles espacio a todos, así que siempre van a ser bienvenidas tú, tu compañera, y si nos contactas con tus otros compañeros también van a ser bienvenidos. Bueno, hemos llegado al fin, pues, Julia. Lamentablemente hemos llegado al término de Sí, nos volvemos a encontrar en otro capítulo de Lucy y Julie, Compromiso Sindical. Y este programa lo pueden ver en redes sociales, Instagram, también en Radio Recabarren, en YouTube, en la señal de YouTube. Y bueno, compártanlo con otros dirigentes sindicales, compártanlo con trabajadores para que todos estén interiorizados en los temas que tratamos hoy día. Así que gracias, buenas tardes y gracias, Isolina. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Esto fue Lucy y Julie, Compromiso Sindical, un espacio de la Secretaría de Movilización, Negociación y Solidaridad de la CUT, desde Radio Recabarren, la voz de las y los trabajadores.